para que la puedan revisar posteriormente. Entonces la presentación de hoy es relacionada con el dimensionamiento de un sistema off-grid. Un sistema off-grid simplemente es aquel que está separado de la red. Entonces el modelo más simple es como el que estamos viendo ahí en pantalla, donde tenemos los paneles, el regulador, las baterías, el inversor y el tipo de cargas que vamos a conectar. En este caso vamos a hacer un ejercicio con cargas domiciliares. De todos estos elementos que estamos viendo ahí en pantalla, ya hemos hablado de los paneles, ya vimos qué tecnologías existen, la manera de conectarlos, su principio de funcionamiento. Ya vimos también el regulador, cuál es su función, cuál es su tecnología. Ya vimos también el tema de las baterías, eh, qué tecnologías existen, cómo se conectan. Vamos a mirar hoy la parte del inversor, que es muy sencillo. No vamos a profundizar mucho en cómo funciona, porque esto es electrónica de potencia, simplemente está cambiando la energía directa en energía alterna. Eh, Nos vamos a enfocar más bien en la parte de las cargas, es decir, qué cargas necesitamos para poder dimensionar cuántos números de cuántos paneles vamos a necesitar, cuántas baterías vamos a necesitar, qué tipo de regulador y qué tipo de inversor. Para hacer todos estos cálculos existen varios métodos dependiendo del tipo de cargas. Como les digo, vamos a hacer hoy un ejercicio con cargas residenciales, sobre todo para entender cómo se hace este tipo de trabajo, este tipo de dimensionamiento. Entonces, como estamos en un ambiente formativo, tenemos que hacer esos ejercicios, mirar la parte conceptual. Obviamente que hay herramientas más sofisticadas para hacer todo este trabajo, lo que hemos hablado de los software, eh, que pues no es el ideal del curso. El ideal es más bien primero entender cómo funciona el sistema para luego sí hacer uso de esas herramientas. Esa es la idea. Sabemos que esas herramientas pues tampoco es que sean eh, gratuitas, toca pagar algunas licencias para poder trabajarlas. Algunas de ellas sí tienen algunas versiones demo. En la próxima clase vamos a mirar algo de eso. Listo, entonces, ¿qué es un cuadro de cargas? Antes de mirar esto, ¿cómo usted de pronto en su trabajo, en lo que han estudiado, qué han hecho con este concepto? Si lo han conocido o no lo han conocido, ¿qué entendemos como un cuadro de cargas? Para mirar a ver cómo estamos con eso. Listo, ya vamos a hacer un ejercicio entonces para refrescar la memoria. Entonces, un cuadro de carga simplemente es una tabla o esquema que representa la distribución de las cargas eléctricas conectadas a una instalación. Entonces, nos va a indicar para cada circuito o equipo su potencia instalada y el tipo de carga, si es iluminación, toma corriente, motores, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta la corriente nominal, el factor de demanda, factor de simultaneidad y otras variables eléctricas relevantes. ¿Para qué sirve? Para diseñar el sistema eléctrico, desde los conductores, protecciones, tableros, transformadores. Nos va a permitir equilibrar las fases del sistema trifásico para calcular las protecciones, el tema de la seguridad y también para hacer un buen mantenimiento y reparación. Entonces el cuadro de cargas tiene este aspecto, simplemente es analizar carga por carga, cuál es su potencia nominal, cuánta cantidad de esas cargas tenemos, analizar también el tema de la potencia pico, el tiempo de operación y cuánta energía va a consumir. Eso es lo que nosotros encontramos en los libros. Así es como se hacen este tipo de dimensionamientos. Entonces les voy a compartir acá
el cuadro. La idea es que lo llenemos entre todos, que todos estemos ahí atentos para hacer esto un poco más participativo y no sea yo el que esté hablando todo el tiempo, sino que todos ustedes den su opinión, obviamente con criterio. Entonces vamos a presentar acá toda la pantalla y vamos a ir llenando el cuadro. ¿Me confirman porfa si estamos viendo ahí la pantalla? Listo, entonces la idea es ir llenando. Fíjese que vamos a tomar como ejemplo una carga residencial o una carga, digamos, para poner en una vereda, para poner en una instalación muy sencilla. Digamos que es una familia donde van a haber 5 personas, mamá, papá y 3 hijos. ¿Listo? Entonces, eh, vamos a empezar con el tema del televisor. Entonces, sabemos que cuando estamos hablando de televisores hay de diferentes marcas y de diferentes tecnologías. Entonces, acá tenemos las diferentes tecnologías. Tenemos los LED, los QLED, los OLED. De esas 3 tecnologías, la de mejor calidad es la OLED, donde se ilumina cada píxel. Obviamente no vamos a entrar en detalle con esto, pero esto es un mundo también bastante amplio para los que quieran ir a profundizar en él. Eh, digamos que en una casa así como la que acabamos de describir, ¿cuántos televisores y de qué tecnología podríamos tener? Digamos, 2, 3 televisores, QLED, OLED. ¿Qué opinan ustedes? La mayoría serían LED, profe. Sí, sería como lo más Los razonable. más usados actualmente. Por el tema del costo. Digamos, un televisor LED de 40 pulgadas, ¿cuánto puede llegar a valer? Para mirar más o menos la diferencia entre las tecnologías. Digamos que 1.200.000, algo así, 1.500.000. Un LED de 40. Por ahí aproximadamente. Y digamos, 1.400.000. depende si es un LG, un Samsung, que sabemos que son. Exacto, varía más que todo si la marca es reconocida, pero está más o menos por ahí. Y digamos, uno LED del mismo tamaño, ¿cuánto costaría? Estamos hablando ya de que 5 o 6 millones, porque obviamente la calidad de imagen es muy, muy superior. Entonces, digamos que quedémonos con los LEDs. Vamos a entrar ahorita en esa discusión. Acá el QLED sería una categoría intermedia, digamos que valga 2.500.000, algo así. Y está muy cercana ya a los LED, digamos, al ojo humano. Listo. Miremos acá el tema de la potencia. Entonces, un televisor de 40 pulgadas LED, que fue el que dijimos, tiene una potencia entre 40 y 80 vatios. Cojamos ahí un valor intermedio. Podría ser 60 vatios. En lo que acabamos de describir, ¿cuántos televisores podríamos encontrar en una familia de papá, mamá y 3 hijos? En el campo diría 2. 2 televisores, exacto. 2, sí. Y en el campo y en la ciudad yo creo que también, ¿sí? ¿O cómo lo ven? 2. 2 televisores estaría bien. Entonces acá sumamos la potencia total, serían 120 vatios entre ambos. La potencia pico sigue siendo igual, ya ahorita les explico qué es esto de potencia pico. El tiempo de operación, ¿de cuánto sería? Unas 4 horas. 4 horas 4 horas. 4 horas por televisor o en total. por televisor. O sea, en total 8 horas. 8 horas Correcto. diarias, mucho. Es que lo estamos dividiendo entre 2.
De Sí, pero, pronto, para domingo de pronto puede ser mucho, pero para sí, otras para puede ser domingo poco. sí. Para domingo sí se van las 8 horas de televisión. ¿Cuánto ponemos Bien. entonces ahí? ¿Estamos haciendo el cálculo mensual o el cálculo diario? No, esto es diario. Gracias por la pregunta, esto es Eh, diario. ok, entonces pensaría yo que entre semana, 2 horas, sí, 4 horas diarias. Acuérdese que es una familia donde hay tres niños, O ¿no? sea, si hay niños, o sea, yo pondría como que un pico aproximadamente entre, ponen 4 horas entre ellos y si la mamá de pronto no quiere ver lo mismo que ellos y prende el del cuarto, por decirlo así, 2 horas ella, que de pronto es menos, se entretiene menos ahí, 6 horas más o menos diarias. Serían 6 horas. Digamos que 6 horas. Así es, 6 horas. Listo, 6 horas. Ya para no entrar tampoco en controversia. 6 horas. Entonces multiplicamos la potencia total, que son 120 por 6. Entonces acá ponemos potencia total, que son 120 por el tiempo de uso, 720. 720. Listo, miremos ahora el tema de la iluminación. Cuando en ingeniería eléctrica o en todo este contexto de la electricidad hablamos de iluminación, esto también es bastante amplio. Hay que hacer muchos cálculos. El cálculo de las distancias, el cálculo de la luz natural, qué tipo de luz vamos a utilizar dependiendo de la necesidad. No es lo mismo utilizar una luz para una casa que para una bodega, que para una fábrica, que para una manufactura. Ustedes saben que existe luz fría, luz cálida. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. El tema de las normas también, del RETILAB, también es bastante amplio. Entonces, fíjese que cada cosa que hablamos tiene su ciencia y tiene su normatividad, sus cosas. ¿Listo? Acá estamos tratando de nombrarlas, pero obviamente no nos da el tiempo para ir a profundizar demasiado. Entonces, acá usted puede buscar un fabricante y mirar las especificaciones que nos da. Nos da especificaciones de tensión, del tipo de rosca, de cuánta potencia va a consumir, de la vida útil, qué tipo de tecnología es, el flujo luminoso. Entonces digamos que esta es bastante común, es de 18 vatios, de 110 voltios. Como estamos hablando de una casa, entonces creo que es una buena elección. ¿O qué dicen ustedes? Yo diría que no, porque prácticamente vamos a trabajar con un sistema fotovoltaico. Sería de 12 voltios. ¿Qué dicen los demás compañeros? Pues recomiendan que la batería siempre sea de más de 12 voltios, 24, 48 máximo. Sí, pero vas a despachar la iluminación a 12 voltios. Los sistemas para iluminación siempre son pocos de 12 voltios. Listo, pero digamos que obligatoriamente ya el sistema está montado, que no podemos cambiar la iluminación, que ya están. ¿Cómo haría entonces usted? Claro que se va a poner el convertidor, ¿verdad? El Y ahí, inversor. El y inversor. ahí sí, y ahí sí cambia las cosas. Porque ya lo que lo vamos a poner en una casa que ya está prácticamente ya está hecha. Tiene la iluminación que es a 110, ponle a 20 voltios, a 20 vatios. Listo, entonces hay que tener en cuenta eso. Acá estamos suponiendo que todas las cargas, perdón que me devuelva, van a ir conectadas al inversor. Estamos omitiendo conectar acá directamente al regulador. Todo lo vamos a conectar acá al inversor. Entonces, volvemos al ejemplo. Si es una buena elección esa iluminación o no.
Dependiendo cuánto luz, cuánto lámparas se van a colocar en un solo cuarto, Listo. el tamaño. Ujú. Entonces hay que tener varios criterios. El tema de acá del flujo luminoso, que sería el más importante, ¿cierto? Comparado con la potencia. ¿Cuánto flujo luminoso me da comparado con la potencia? Pero es En que, función de la- profe, lo que pasa es que ahí vamos a poner un sistema Orff-Green, que prácticamente sería como de batería. Es que off-green no está conectado a la red. Eso No mismo. está conectado a la red y hay que bajarle ya prácticamente consumo y amperaje. Sí, es lo ideal. Lo ideal es ponerlo más, lo menos cargado el sistema. Listo, entonces, ¿cuántos bombillos vamos a poner o cuántas lámparas vamos a poner? Pongámosle que en la sala tiene 2. Digo Tiene que tres 6. En los cuartos tiene 3, serían 5. Baño, 6. Uno en el patio y 2 en el frente. Serían como 10 focos. De 10 a 9 focos. Si la casa tiene 3 habitaciones. 3 habitaciones más el baño. Serían 4. 2 en la sala. Serían 6. 2 en la calle. Serían 8. Y uno en el patio, 9. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, compañeros? ¿Los demás compañeros? Yo considero que serían como 10 porque el compañero no mencionó la cocina. Así es la cocina, Naro, a los 10. Listo, pongámosle 10. Ustedes han visto que también hacen muchos diseños desde el punto de vista estético, que ponen, digamos, 3 bombillitos pequeños en lugar de uno solo, o hacen algo circular, o ponen allá en la biblioteca así 4 o 5 bombillos. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Acá estamos asumiendo que es uno central, pero eso también es dinámico dependiendo Y si, del gusto de cada quien. y si es una parcela que hay que meter en las perimetrales, Por eso les decía que todo ese tema de la iluminación es bastante amplio. Si a usted le dicen vaya y instale un sistema en un museo, usted no va a ir a poner allá los bombillos que pone en la casa, ya tiene que poner algo más estético, algo más bonito, ¿no? Entonces, es bastante dinámica esa parte, el tema de la estética. ¿Cuánto fue que dijimos de potencia? 18 vatios. Es decir, que la potencia pico, bueno, acá la potencia pico va a ser la misma que la potencia nominal. No, acá es 18 porque es individual y acá es la total, sería 180 la multiplicación. La potencia pico sigue siendo la misma. El tiempo de utilización de esos bombillos, de esas lámparas. ¿Qué, 4 horas? Profe, 5 horas de las 6 a las 10. De 6 a 10, dice Miguel. 4. 4, dice Alejandro. Hay que tener en cuenta que si decimos acá 4, estamos diciendo que prendimos las 10, 4 horas. ¿Eso va a suceder? O sea, muy poco, o sea, porque ya todo eso varía dependiendo del uso que dé en cada lugar de la Exactamente. casa. Exactamente. Es variable, no en todas las casas va a suceder lo Y mismo. la hora, lo mismo. Pues, Exactamente. bueno, Entonces, digamos, en la sala va a durar las 4 horas, estamos de acuerdo, ¿sí? De 6 a 10 o un poco más, de 6 a 12, digamos que se quedan ahí más tiempo. Pero la del patio, no creo. Y la del baño Y la del intermitentemente, baño, por de pronto tampoco creo. cuando Y, entre por exactamente. ratico, digamos. Y la de la cocina, Póngale como pero igual la como cosa. dicen, es que pena, pero pues igual, sí, prendí, apagué, pues hagamos una sumatoria. La del paño, sí, se prende 5 minutos, pero pues
haciendo una sumatoria ya es mucho aún así, pero bueno. Sí, señor. Sí, o sea, tampoco vamos a ir a ser Sí, tan, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿ese 4 estaría bien? ¿Qué dicen? ¿O lo cambiamos? Yo quedaría con ese 4 ahí bien. ¿Sí? ¿Confirman o no? pues Ansí otros Santis. dirán, es mejor que sobre y no que falte. No sé. Listo. El tema de sobre y no que falte lo vamos a tener en cuenta ahorita en una ecuación donde vamos a tener diferentes factores. El tema de la simultaneidad y el tema de la eficiencia y el tema de la seguridad. Entonces, por eso acá sí podemos libremente decir un número que consideremos exacto, sin tener en cuenta ese poquito o ese mejor que sobre, porque después lo vamos a adicionar. Ah, gracias. O sea que si va a trabajar una holgura. A Sí, ver, señor, claro, siempre gracias. hay una holgura. Eso va a depender de su criterio como diseñador y de las necesidades del sistema. Entonces, multipliquemos acá 4 por 180, ¿cierto? 720. Gracias. 720. Listo, sigamos acá con el otro, con la otra carga, el laptop. Hay de diferentes tecnologías para diferentes usos y obviamente con diferentes potencias. Entonces están las ultra delgadas, estas que están entre 10 y 20 vatios, ya los que son más, los que tienen mayores prestaciones de procesamiento de datos y de el tema de las imágenes, pues va subiendo la potencia a medida que sube la calidad. Digamos que estos gaming ya de última generación y de bastante potencia están entre 70 y 110. ¿Cuál sería el más típico? Yo diría que este, Entre ¿cierto? 20 y 35. No sé, El- bueno, Entre 20 y 35, ¿cierto? sí, pues El que utiliza uno para el trabajo. sí, exacto. Ujú. Él también dijo, pues campo, en el campo obviamente no estoy discriminando, pero pues haciendo como la mitad, entre 110 y 100, entonces la mitad, pues para que, no sé, ese es mi punto de vista, Sí, señor. 35 pondría yo. Entonces, ¿qué potencia ponemos ahí? Digamos que tenemos portátiles de este tipo, entre 20 y 35. Pongamos de 30 vatios. ¿Cuántos tenemos en esa familia? Yo digo que uno, Yo considero que uno también, si es campo, creo que por lo general es uno. ¿Qué dicen los demás compañeros? Si es campo, sí sería uno. Ya en ciudad, creería que fueran por ahí dos. Bueno, digamos que dos, uno para los adultos y digamos para el papá que lo necesite para el trabajo y uno para los niños para que hagan las tareas. Sí, señor, correcto. Eso sería una buena lógica. Listo, dos. Entonces la potencia total sería de 60. La potencia pico igual 60. Tiempo de operación. 2 horas. 3 horas. ¿Cuántas? 3 horas. Digamos en Sí, mi caso, estoy de acuerdo, 3 horas. a veces son 10 horas, 8 horas. No podría Como, utilizar. como ya es uso de trabajo, Exacto, pues son como 10 horas, o sea, más que todo por el trabajo que está desempeñando, el computador permanece casi todas las 10 horas prendido. exactamente. Y sabemos que es muy común también el trabajo del home office, ¿no? De trabajar desde casa. Y cada día está siendo más común. ay, profe, pero eres campo, es campo, no ciudad. No porque estamos, o sea, no, acá el ejemplo no lo estamos enfocando únicamente al campo. Estamos haciendo más o menos como un promedio si es campo o ciudad. Para mí, si le metemos, Para, para mí, para si le evitar, metemos
un router de internet, yo digo que eso, que es todo el día, noche, pongámosle. ¿Cuánto consumirá un router? Toca mirar eso también. Ahí en esta tabla no lo puse. Tocaría hacer mirar esos datos. Yo pienso que para no estar en esta tónica, pues yo pienso que utilicemos los promedios. Un promedio entre ciudad y ya la mitad. Pongámosle unas 6 horas, ¿sí? Sí, señor, correcto. Listo, 6 horas. Estaría Ahí bien. estamos haciendo un cálculo, depende de ese cálculo vamos a sobredimensionar las cargas. Ajá. Después, También le digo por qué estamos haciendo este ejercicio para que nos demos cuenta de las discrepancias que puede haber entre cada diseñador. Cada cabeza es un mundo. Cada diseñador va a hacer un diseño diferente. Va a tener resultados. Obviamente que tiene que respaldarlos con cosas coherentes. Pero esa es la idea, que lleguemos a lo más cercano a lo que nos dice la teoría, que a la larga es la que tiene razón. Por eso esa teoría está ahí escrita. Obviamente tenemos que ceñirnos a eso. Listo, ¿cuánto nos da entonces acá la energía? 360. 360, gracias. La lavadora. Entonces acá, 750. acá cuando uno va y mira los data sheets o lo que encuentran en el mercado, nos dan, por ejemplo, estos datos. Vean, nos dice consumo energético de 12.000 vatios hora o de 12 kilovatios hora. Entonces ya nos dan el valor de estos meses. Entonces, como estamos acá haciéndolo diario, lo dividimos en 30, ¿cierto? O sea, nos daría ¿cuánto? 12.000 dividido 30, nos daría 400 al mes. O sea, es un consumo mensual, ¿sí? Entonces, pero si la persona lava día por medio o pongámosle 2 días a la semana, que son 4 horas, pongámosle, ¿cuánto daría? toca mirar, No, digamos en este obviamente caso, yo me dice encontré que son esta programadas entre ciclos. O sea, 10 veces al mes, dice ahí. póngale cuidado. Profe, Espere, tenemos ahí la lavadora y miremos estos datos. Nos dice de 19 kilogramos, la verdad no sé cuántas prendas sea eso. Eficiencia energética tipo A, es decir, es ahorradora. 12.000 al mes con 10 ciclos. ¿Cómo interpretamos esa información ahí? 10 ciclos es 10 lavadas de 19 kilogramos. Exacto, 10 lavadas de 19 kilogramos consumen 12.000 voltios al mes. Esos 10 lavados se utilizan en el mes. Ok, pero ¿cómo interpretamos esos 19 kilogramos? Digamos, para la familia que estamos poniendo en contexto. Si es, Pongámosle que sean 5 jeans de esos de trabajar grueso para ver. si 5 jeans de esos. para Y es uno lavarlos 10 veces al mes. No, al menos. O sea, 10 ciclos quiere decir, lavo 19 kilogramos 10 veces en el mes. ¿Sí es así? Estaríamos hablando de 190 kilos al mes. Los 10 ciclos. No, yo creo que acá 190 los 10 kilos de ciclos, ropa. 190 kilos de ropa, sí, señor. O sea, ese consume 12.000, pero solamente en 19 kilogramos. ¿Es así como interpretamos esa información? Pues no sé, profe, a mí se me hace que los programas de lavado eso son los programas que traen la lavadora para exacto. hacerlo. No Sí, tiene señor. que ver nada con el tema del consumo de la lavadora, sino Pero los programas que trae para uno elegir. 19 kilogramos por lavada. Sí, Pero, o los sea, ciclos, los kilogramos es la capacidad que tiene la lavadora para cargar en cada total, lavada, sí. no tiene nada que ver con el consumo energético. Lo Ok. que pasa es que si está más cargada la lavadora, consume más. El motor tiene que esforzarse más para trabajar el peso completo, que si es un peso liviano. Sí, claro, eso es lógico. Entonces, la lavadora me dice, tiene la capacidad para 19 kilogramos. Eso es claro.
me dice un consumo, pero no me dice cuántas veces yo puedo hacer ese lavado, ¿sí? ¿Son los 10 ciclos? No, esto es otra No, cosa. No, Es Son otra cosa. diferentes, digamos, lavado suave de algodón, lavado de es, jean grueso, sí, es eso, ¿cierto? señor. Ah, ok, ya. sí, Listo, exacto. entonces, ¿cómo sacamos acá el valor de la potencia en el cuadro de cargas? Basados en la energía. Hagámoslo con el tiempo, a ver cuánto nos da. Digamos que cuánto tiempo vamos a utilizarla al mes, diario, perdón. Yo diría que al mes unos 20 ciclos. Digamos 2 horas al diario, digamos. No, 2 horas diarias es mucho. Pero bueno, Pues si uno lava normalmente diario, uno hace un ciclo de hora y media, que es como el Consume ciclo, o energía 45 de minutos, que es el 10 ciclo corto que ciclos, trae la Una hora lavadora. diaria. Una hora 150 diaria. Las 2 horas kilómetros. estarían bien. Las 2 horas diarias estarían bien. Profe, Señor, aquí hay un cálculo que dice consumo de energía por 100 ciclos, 155 kilovatios hora, lavado, 155 kilovatios hora. por 100 ciclos. Acá estamos en Consumo de 400. energía, 100 ciclos de lavado por 155 kilovatios hora. Bueno, hagamos una cosa, digamos que la vamos a utilizar media hora diaria. O Y sea, ahorita por miramos. ponerla, o sea, poniendo la media hora diaria, pero eso es como que de pronto erróneo, porque no toda familia de pronto tiene destinado el horario de lavar diario, sino de pronto a la semana, digamos, 2 veces o intermitentemente, no es que laven diario, por decirlo así, de pronto a la semana lavan 3, 4 horas, por decirlo así. Usted acaba de dar la Aquí, respuesta a Zoe. Espere un segundo, Domingo. Eh, lo que el compañero dice, estoy de acuerdo. Digamos que se gasta 4 horas en la semana, pero lo hizo el fin de semana. Entonces dividamos esas 4 horas entre los 7 días. Nos da más o menos media hora. O sea, no estamos tan errados. Dejémoslo en media hora. Si la utilizamos media hora, entonces para hallar la potencia simplemente es dividir 400 entre media hora. Nos daría 800 vatios. Una lavadora eh, en la casa, la potencia total sería 800 y la potencia pico ya la vamos a calcular. La potencia pico, ya ahorita dejémosla ahí pendiente, ya la calculamos. Sigamos con el aquí, otro elemento. aquí hay un dato, profe, que dice, basándonos en que la lavadora se utiliza 30 horas al mes, eso supone un gasto de 20.5 kilovatios mensuales. Si los ciclos de lavado duran 60 minutos, eso representaría 30 lavadoras. Ten en cuenta que es una cifra aproximada porque, como veremos a continuación, no todos los programas duran lo mismo. Sí, depende de la capacidad y de la tecnología. Listo, más o menos dejémoslo ahí en 800. Miremos el siguiente elemento, la licuadora. Este sí Eso me no da consume la, nada. esta licuadora sí me da el valor de la potencia nominal, que es de 700 vatios, y la potencia pico, que es de 1000 vatios. Entonces empezamos a llenar la tabla. Licuadora, 700 vatios, potencia pico de 1000 vatios. Sabemos que solamente vamos a tener una, entonces la potencia también va a ser de 700. Miremos ahora el tiempo de utilización. 10 minutos. Como 10 Uf, minutos. no, eso es mucho. Se Por la quema. mañana, por la mañana y Pero por hay, la tarde. pero hay 2 minutos, por Minuto ahí y medio. no Minuto y no medio. alcanza 1 minuto y medio. Vamos a No. redondear a 2 minutos para que no tendrán complicaciones. 2 minutos. Yo digo que 6 minutos, 2 en la mañana, 2 al mediodía y 2 en la tarde. Listo, Sí, pongamos eso. correcto. Pongamos 6 eso. minutos. Así es, estoy 6 de acuerdo. minutos, entonces ¿cuántas horas sería? 0.1, para que nos dé 6 minutos exactos. Entonces la energía sería ¿cuánta? Multiplicar la potencia, 700 multiplicado por 0.1, ¿cuánto nos da? 70. 70. Listo. Fíjese acá,
un detalle, que esta característica de la licuadora, pues nos dio una información más valiosa, porque me dice, vea, esta es la potencia nominal, que es de 700 vatios, o sea, me está dando datos del motor y me está dando cuánta potencia o cuál es la corriente transitoria en el arranque del motor. Entonces, obviamente sí hay que es más claro porque ya no estamos en discrepancias, sino simplemente yo ya sé que 700 vatios en potencia nominal, potencia pico 1000 vatios. Vea esta hoja de que me entrega este fabricante, Samsung. Me dice, es una energía, una eficiencia energética tipo A, o sea, es muy buena, es ahorradora, pero me da es un dato de energía. Entonces acá ya me toca empezar a hacer lo que estábamos haciendo ahorita. Entonces este dato no es tan bonito a la hora de nosotros llenar esta tabla de manera más eficiente. Obviamente el fabricante nos tiene que entregar un catálogo. Usted cuando iba y mira ese manual, el manual tiene que decirnos estos valores que nos está dando este fabricante, más fáciles. Entonces, importante eso, que miremos bien el manual para sacar acá de manera más exacta el valor de potencia del motor, que es lo que de verdad vamos a utilizar. Entre la licuadora y la lavadora, vea que la potencia a la que sacamos la conclusión está más o menos parecida, ¿cierto? Si nosotros vamos y miramos el motor de una licuadora al motor de una lavadora de este tipo, estaríamos muy errados, muy lejos. Como que un poquito, ¿cierto? Sí, señor. Sería un poquito más grande esa potencia de esa lavadora, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? Yo diría que ponerla 1 hora, no media, sino una. No, digamos para decir la potencia. ¿Qué potencia podría ser esa lavadora? De pronto alguien que trabaje con este tipo Profe, de menos elementos. de un caballo, Señor, menos de un caballo la licuadora y la lavadora es más de un caballo. por ahí que Y caballo y medio. no, por ahí caballo y cuarto más o menos la lavadora y un caballo o menos de un caballo la licuadora. ¿En qué se basa, Miguel? ¿Su merced ha trabajado con este tipo de elementos? No, no, pues es que pues manejando más o menos los vatios de cada elemento, ¿sí? Es decir, la lavadora o los motores son 700, es de un caballo igual a 750, ¿no? Pues eso está en teoría, está así. También hay que tener en cuenta el factor de utilización de los elementos, Sí, ¿sí? ahorita vamos allá. Por eso les decía que toca tener en cuenta el factor de simultaneidad, se llama eso. Eso sí. Bueno, pues, no, pues era eso. No, pero alguien, digamos que de verdad que nos diga exactamente, diga, vea, yo he trabajado con esas lavadoras y esas lavadoras son de tantos caballos. Es de un caballo, es de caballo y medio, nadie nos puede colaborar con eso ahorita. Listo, nos queda de tarea a todos porque eh, es importante revisar esa información. Digamos que sea de un caballo. Entonces vea que no estamos tan errados porque ¿cuánto es un caballo? 750, 746. O sea, la conclusión que sacamos no está tan errada. Estamos ahí bien. Mario, Buenas noches. Las buena- lavadoras más Dice o que menos medio traen un caballo, motor profe. de medio caballo. Dice que medio caballo o un cuarto de caballo. medio caballo dice Mario y Domingo dice que un cuarto. No, dice oscila entre un cuarto de caballo y medio caballo. O sea que acá pusimos mucho, porque esto es de más de un Profe, caballo. qué pena. Las lavadoras más o menos entre medio caballo y ya las lavadoras más bien. Escríbanos ahí en el chat porque no le escuché, Mario, porfa. Y vamos mirando acá las demás cartas. Miremos la plancha. Acá me da una potencia de 1160 vatios. 1160 vatios. Una plancha. 1160 vatios en total, porque solamente tenemos una. Potencia pico no va a tener 1160. Ahora sí expliquemos lo de la potencia pico. Ya dijimos que es el arranque. Como son motores, la licuadora y la lavadora son arranques. Digamos que acá, siguiendo esta lógica
que la licuadora es de 700 a 1000, entonces acá sería más o menos de 800 a 1200, más o menos. ¿De qué depende del tipo de motor? Entonces está entre 3, 4 o 5 veces la potencia nominal, esa potencia pico, esa potencia de arranque. ¿Cuánto utilizamos la potencia, la plancha al día? Bueno, hoy día La casi gente no quiere ni planchar, profe. Señor, La gente no quiere ni planchar. Yo creería que póngale que media hora diaria. no es como mucho. Yo lo veo como mucho. 15 minutos. También no sería como mucho diario. Según porque si una madre le va a planchar los uniformes a los niños antes de ponérselos, si son 2, 3 y el del esposo, pues no se va a demorar 10 minutos. Póngale 20 minutos. ¿Qué opinan los demás compañeros? Pero yo creo que ya el uso de la plancha está quedando bastante relegado. Creo que es poco. Otro criterio nos dice ahí Hammer. ¿Ya de una vez sale planchada de las lavadoras nuevas o qué, Hammer? ¿O con Pues ahora suavizante? con los suavizantes es poco el trabajo de la plancha. Digamos que uno plancha la camisa y ya, ¿cierto? No se pone a planchar el pantalón ni otras prendas. La camisa. Exacto. Por eso le Es que decía que era. este era antes que los tiempos de antes que amontonaban la ropa para plancharla, ya no, ya vas a Y de salir, pronto, saca de la pronto camisa y más se saca el usa pantalón, lo plancha. con ropa de pronto formal. Ya de pronto pantalón de trabajo muy poco. Sí, lo que dice César también, que la señora tenía ya el arrume de ropa y se ponía a plancharlo. Yo creo que eso ya no existe tanto, ¿cierto? Ya no, ya tú vas para una fiesta. Cuando uno va para una fiesta, que va a planchar la camisa, el pantalón y ya. Para el No trabajo puede no la poner- plancha, solo para la fiesta. Sí, fiestas, reuniones y ese. Pues, Dejémoslo 10 minutos entonces. ¿Cuánto sería 10 minutos? ¿En horas? ¿Cómo hacemos esa cuenta ahí? Porque si decimos 0.1 horas serían 6 minutos, ¿cierto? 0.17, gracias Germán. 0.17, 10 minutos. Pero redondeemos ese número ahí para que no nos quede tantos decimales a 0.2. ¿Listo? Gracias Germán. ¿Cuánta energía entonces tenemos? Multiplicamos plancha por 0.2. Potencia por 0.2. 1160 por 0.2. ¿Cuánto nos da eso? 1160 por 0.2. 232 vatios hora. La nevera. La nevera nos da también un valor de 25.5 kilovatios hora al mes. Es decir, también es una energía, una tecnología bastante eficiente tipo A. Entonces es dividir 25.5, 25.500 dividido 30 días, ¿sí? 850. Tiempo de operación. 8 horas diarias. ¿Qué dicen los demás compañeros? 24, ¿no? 24, Porque es que el Porque motor dice que la solamente se nevera enciende cuando se descarga. apaga Sí, Pero señor. el tiempo El de motor se hielo. enciende cuando se descarga.
24, ¿sí? Es 24, pero es que ella dura el tiempo de apagado, profe. Sí, señor. De esas 24 horas no va a tener sino por ahí 8 horas, lo que está diciendo el compañero Domingo. De César. funcionamiento. Sí, Pero eso acá ya, son, pero acá Ahí ya toca- está el contemplado cálculo ese es más o tiempo. menos 8 horas diarias. Ajá. Ahí tienen que mirar, profe, también el tema porque pues si es una nevera no frost, ella también va a usar la resistencia y su ventilador. Entonces eso también genera un consumo y no necesariamente tiene que estar encendido su compresor para que esté consumiendo. Gracias, John. Entonces toca mirar también la tecnología, tener en cuenta todos esos detalles. Sí, Mario. Profe, está estimado más o menos el consumo energético de una nevera en el 40% del consumo total de la energía de una casa al mes, más o menos. Listo, entonces ya vamos a mirar a ver si es el 40% de lo que hallemos al final. Les voy a compartir acá antes de que se me olvide la asistencia para que la vayamos llenando. Oiga, profe, Señor. de pronto para el interior no es tan relevante, pero para acá, para la costa, se ha vuelto algo de primera necesidad el aire acondicionado. Y obviamente este sí es un consumo alto. Sí, señor. Ya que tocó el tema de los diferentes puntos geográficos, no es lo mismo esta nevera trabajando acá en Bogotá que trabajando allá en la costa, o en Melgar, o en Cali. Sabemos que va a ser diferente. Listo, entonces, ¿cuánta potencia? Dividir 850 entre 24. Tendríamos acá la potencia. Entonces, 850. Por favor, colaboremos con el micrófono. 35.41. Dejémosla en 36. Una nevera. Potencia total 36 porque solamente tenemos una. ¿Y cuál es la potencia pico? También es un motor. Va a tener un pico de corriente. Que puede ser 3, 4, 5 veces. Digamos que sean 3 veces. Entonces multiplicar 36 por 3. Ahí es donde ya también voy yo, profe, con el tema de la tecnología, porque si es una nevera inverter, ella nunca va a tener ese pico de arranque. Gracias, John. Ya su merced se nota que conoce esa tecnología. Entonces sería un pico cero. Sí, sí, señor, porque él trabaja a conveniencia de los hercios, entonces él nunca va a estar en cero, él más o menos va a estar en un 0.5 de arranque. Cuando usted habla de los hercios, quiere decir que él ya tiene incorporado un variador de frecuencia para suprimir ese pico, porque el pico existe. Sí, sí, señor, él hace eso. Es que El yo pi- trabajo con refrigeración. Listo, gracias, John. El pico sí existe. Estamos de acuerdo con eso porque es un motor en el compresor, sino que él tiene un variador de frecuencia que elimina ese pico o lo atenúa. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí conocemos ese elemento, el variador de frecuencia. Sí, señor, correcto. Recuerda que los que hicieron el curso de motores hablamos de eso, Sí, de la, señor. de la conexión delta estrella, de los variadores de frecuencia, de los condensadores. Lo Sí, mismo acá correcto. en ese Yo orden de trabajo. ideas. No sé si el compañero nos pueda ilustrar también con el tema de la lavadora. En ese orden de ideas, esa lavadora también debería traer una tecnología similar, ¿cierto? La lavadora más o menos 375 vatios, profe. O sea, de un caballo. Eso es de un cuarto a medio caballo. Entonces, esta potencia que pusimos acá es demasiada, 800 vatios. Sí, señor, serían por ahí 375. Pongámoslo en 400. Póngale 400, sí, señor. Lo mismo acá, como solamente tenemos una.
vamos a suponer que también va a tener ese variador de frecuencia. Perdón. Entonces va a ser una potencia pico muy pequeña, casi nula. Vamos a asumir eso. ¿Cómo estamos de tiempo? Alcanzamos a hacer el de la bomba. Hijo, ¿sabía que Tenemos la bomba. Me dice que la bomba es de medio caballo, de estas dimensiones. Entonces es de Sería 375. igual. Sería igual, sí, señor. O sea, 375 dividido 2. Sí, señor. Si es 375, 376. No, 375. ¿Ya lo di? Fíjate, que tiene que llevar esto cuaderno a Camilo. No. 745 es el caballo. Como es dividido 2, es 375, ¿sí? Sí, señor. 746 dividido 2. 373. Una bomba. Potencia total, 373. Potencia pico. Esto regularmente vamos a suponer, para efectos del ejercicio, que no trae el variador de frecuencia. Y vamos a suponer que tiene una corriente de arranque 5 veces mayor. Entonces 5 por 373 para efectos del ejercicio. Vamos a suponer que está encendida media hora, una hora. Energía total. Porfa, colaboremos con el micrófono. Es multiplicar potencia por tiempo. Entonces sería 373. ¿Listo? Entonces ahorita venimos después del descanso, revisamos nuevamente esos datos y miramos qué hacemos con ellos. ¿Listo? Faltan 2 minutos para las 9, antes de que se nos acabe acá el tiempo. Veámonos a las 9:10 y continuamos con el cálculo. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor. Bueno. Listo, gracias por la participación. Ya volvemos. No se les olvide llenar la asistencia.
Profe, como yo aparezco como Domingo, pero mi nombre es César Devia, ¿te acuerdas? Ah, sí, señor. Gracias. Listo, Bueno, César. Listo, entonces vamos a continuar. Les voy a presentar nuevamente la pantalla. Confirmamos, porfa, que me estén escuchando bien. Listo, gracias. Listo, entonces habíamos quedado en, en sacar acá el total de cada uno de estos valores. Entonces vamos a mirar la potencia total. Sumamos esta columna. Hacemos la respectiva operación acá también perdón, regálame un segundo. Sumamos nuevamente acá esta columna. Y sumamos la columna de la energía. Entonces organizamos los datos acá en esta tabla. Potencia máxima demandada es este mismo número. La energía máxima, 3725. La potencia pico, 4821. Y la potencia real es este mismo número multiplicado por un factor de 0.8, que es el factor de simultaneidad, lo que habíamos hablado ahorita. Es claro para todos que no vamos a tener todos los elementos funcionando al mismo tiempo. Eso no sucede en ningún lado. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo en cuenta. 0.8. Señor. Sí, Norman. Profe, ¿eso es una constante, el punto 8? Sí, señor, es una constante. Gracias. Listo, con gusto. ahora sí. 0.8. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí a ese cuadro de cargas. Quedó más o menos entendido cómo lo sacamos.
Sí, profe. Listo, bien. Entonces, con esos datos, lo que vamos a hacer es hallar cuántos paneles vamos a utilizar utilizando acá unas fórmulas muy sencillas. Entonces, volvemos acá a la presentación. Perdón, una pregunta, profe, qué Señor, pena. señor. Acá no hay necesidad de hacer cálculos de tomas. En este caso no lo tuvimos en cuenta, pero sí, en un Ah, bueno. cuadro de cargas más robusto necesitamos poner tantas tomas comunes, tomas de uso especial. Acá Gracias. lo hicimos para no alargar tanto el ejercicio, eh, un poco más simplificado, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo O que sea les que decía, hay cuando varios métodos. nosotros, Hay varios yo estaba métodos trabajando, hay varios yo métodos trabajaba, Hay varios lo métodos escucho. para hacer el cuadro de cargas. Este es uno que es el más utilizado a nivel industrial, a nivel residencial, lo que les estaba hablando del historial de consumo y de las tablas que nos ofrece el operador de red. Entonces, digamos acá en el caso de Bogotá, Enel y Codensa son los encargados de publicar esos datos, esas tablas. Uno coge esas tablas y empieza a sacar lo que necesite. Digamos, es diferente hacer un cuadro de cargas para un estrato 2 que para un estrato 6. En un estrato 6 sabemos que hay ascensores, piscinas, gimnasios, estufas de inducción, hornos eléctricos, mientras que en un estrato 2 se utiliza más, por ejemplo, el gas, que es más económico. Entonces, sí, hay diferentes métodos, diferentes formas de hacer lo mismo. Listo, miremos acá la presentación para ver esta fórmula. Esta fórmula simplemente es para hallar cuántos paneles vamos a necesitar. Yo les compartí dos proyectos, el que hice yo con unos compañeros en la universidad y otro de una tesis, donde utilizaban esta, esta fórmula. Entonces, para que vuelvan y la revisen, ¿listo? Acá simplemente me está diciendo la energía demandada, la eficiencia del sistema, las horas pico, que ese dato ya lo calculamos la semana pasada, y el factor de seguridad. Entonces ahorita estaban diciendo ustedes que tocaba dejar una holgura, dejar eh, un rango de poder ampliar el sistema. Acá está en ese factor de seguridad que es a criterio del diseñador. Entonces alguien puede decir, le dejo el 20%, que es lo típico, pero si quiere aumentar ese factor, lo puede poner más alto, 50%, 60%, lo que usted quiera, teniendo en mente que va a aumentar el costo del sistema. ¿Listo? Entonces, ese es el factor de seguridad del que ustedes estaban hablando ahorita. Entonces, simplemente reemplazar los datos ahí que acabamos de hallar eh, en nuestra ecuación. ¿Listo? Entonces, tenemos ahí la potencia fotovoltaica. Perdón, la potencia fotovoltaica que va a ser igual a la energía. ¿Por qué sale tan feo? A ver, un segundo. No sé qué pasó con esto. Bueno, dejémoslo así. Entonces, tenemos la potencia, que es igual a la energía multiplicada por el factor de seguridad dividida la eficiencia multiplicada por las horas solares pico. Entonces, la energía acabamos de ver que es de cuánto? 3.725. 3.725. Ese número lo multiplicamos por el factor de seguridad que ya dijimos que tomamos un 20%,
La eficiencia también se acostumbra a poner entre 0.7 y 0.8, poner 0.7. Y las horas solares pico, que fue lo que hicimos la semana pasada, que ya la mayoría de ustedes lo entregaron. Entonces ese dato es importante de tenerlo ahí. Sacar estas gráficas, sacar bien el historial para usted entregar bien sustentado su diseño. ¿Listo? Entonces quedo pendiente de las personas que no lo han hecho, porque para esta semana también vamos a hacer el cuadro de cargas, que es lo que estamos haciendo ahí, pero ya con cada uno con sus particularidades. Entonces esto es multiplicado por 4.5. Hagamos esa cuenta ahí, porfa. Yo la voy haciendo acá, pero alguien que me la verifique, que me la confirme. Entonces tenemos 3725 por 1.2 dividido 0.7 por 4.5. 1419. ¿Sí? ¿Alguien que me confirme, porfa? 1419 vatios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Pero vea que yo acá cometí un error grande. Acá no sé por qué puse 720, hasta ahora me di cuenta. La iluminación no puede consumir todo eso. Sí, eso es mucho. Acá era multiplicar que 4 por 180. Sí, exacto, eso fue lo que se hizo. ¿Por qué no se está dando tanto acá? Espere. Pero esto es lo que da. El tiempo de operación, espere un momento, potencia total son 180. Eh, pero habíamos dicho, espera a ver qué fue lo que hicimos acá, porque esto nos está dando muy grande. Y este número está muy grande ahí con lo que hicimos. Habíamos dicho que 18 vatios, 10 bombillos, operando 4 horas. Pero esas 4 horas es como si los 10 bombillos estuvieran encendidos. Sí, 4 horas. constante. ¿Sí? Eh, entonces habíamos dicho que esos 10 bombillos no van a estar prendidos todo ese tiempo, ¿no? Acá Pero como se dijo que perimetral es que depende del horario, que pues por eso fue que se dejó así. Pero pues porque acá, digamos, estamos diciendo que estamos dejando 10 bombillos, 4 horas diarias prendidas, es decir, más o menos entre las 6 y las 10 de la noche, que es sí, cuando los utilizamos, pero habíamos dicho que el de la cocina, el del baño, todo eso no iba a estar prendido, entonces nos toca bajarle acá el número de horas para redondear, porque son 4 horas, pero la mitad de los bombillos, 5. Digamos que el de las habitaciones y el de la sala. Y es que O sea, inclusive es menos. estábamos poniendo 4 horas, pero redondeándolo entre que se apagan algunos, se prenden otros. sí, Pero porque al es poner usted 4, le está poniendo 4 horas a los 10 bombillos. Listo, dejemos ese número así entonces. A ver qué nos da acá en el cálculo de la potencia fotovoltaica. Entonces tenemos un requerimiento energético de 1419 vatios o en su defecto 1.4 kilovatios. Listo, entonces ¿cuántos paneles vamos a poner? ¿Y de qué dimensiones? Mirando el mercado y mirando lo que habíamos visto
de los paneles disponibles. Entonces, si ponemos acá paneles de 400 vatios, de 370 vatios, digamos que solo tuviéramos esas opciones. ¿O cuál fue el otro que vimos? ¿De cuáles dimensiones? ¿Cómo cubrimos esos 1419? ¿Qué opinan ustedes? Hay paneles de 390 a 410, hay de 370, hay Yo diría que de, yo diría que 4 de 400, de 350. 4 de 350, serían 1400 exactos. Toca un poquito más, ¿sí? 4 de 390 diría yo, no sé. Quedaría corto. ¿390? Ah, no, mentiras. Sí. Ah, no, sí, apenas. 4 de Exacto. 390, sí. Pues, ni muy, muy, ni tan, tan. 4 de 390, ¿cuánto nos daría? 4 paneles de 390. ¿Cuánto nos daría eso? 4 de 370. Otra opción, 4 de 370. ¿Cuánto nos daría? 1500, Da 1560. 1480. 1480. ¿Y esto nos da cuánto? ¿1500 qué? 1419. 390 por 4. 1560. 1560. Entonces, ¿cuál estaría más cercano? Creo que esta opción, ¿sí? ¿Nos vamos con ese o qué? Pero ahí ya no toca de sobredimensionarlo porque no Sí, sabemos que exacto. Eso entonces una ampliación. queda muy preciso. Bueno, No, porque es que fíjese que acá este 1480 ya tuvimos en cuenta varias cosas. sí. Sí, ¿Qué sí, tuvimos en cuenta? también. Factor de seguridad, vea. Ya le aumentamos el 20%. O sea, eso que usted ya está hablando, ya está Eso estuvo en incluido cuenta. en la fórmula. Lo mismo la eficiencia del sistema. Cuando hablamos de eficiencia del sistema es este tipo de cosas. Estamos hablando de si es tipo A, tipo B, tipo C. Estamos diciendo que el sistema no es tan eficiente porque pusimos un 0,7, un 0,8, un 80% de eficiencia. O sea, eso ya está contemplado. Alguien diría, no, yo mejor pongo entonces un poquito más porque sé que el sistema va a crecer. Pero ya va de acuerdo a quién, al Al diseñador, diseño, ¿no? al diseño. Ya es de acuerdo a sus necesidades. Entonces, ¿cuál fue el que escogimos? Este de acá, ¿cierto? 370 vatios. Con esos 370 vatios, ¿qué vamos a hacer? La sumatoria de la potencia total. Listo. Nos toca ahora mirar cuál es la tensión de circuito abierto para escoger el regulador. El siguiente paso es ese. Entonces acá me da una tensión de circuito abierto de ¿cuánto? 48.3. 48.3 voltios. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Cómo vamos a conectar esos paneles? ¿En serie o en paralelo? ¿Cómo los conectarían ustedes? Son 4 paneles. ¿En serio, profe? Yo diría que en serio. Listo, si los conectamos en serie, tendríamos una salida total, entonces tensión total en circuito abierto, tensión de circuito abierto, de, nos toca mirar este número, circuito abierto, 48.3, ¿cierto? Entonces sería 48.3, perdón, 48.3 voltios multiplicado por 4. ¿Cuánto nos da eso?
700 algo, que 16. 193.2 voltios. Como Sí. En circuito abierto. ¿Para qué utilizo yo este valor? Este valor lo utilizo yo para calcular el regulador. Este elemento. Entonces, estoy aplicando esta fórmula. Me dice, la tensión del regulador tiene que ser mayor o igual al número de paneles, que fue lo que hice acá, multiplicado por la tensión de circuito abierto de cada uno de los paneles. Es bastante lógico. Entonces necesito un regulador que tenga 193.2 voltios. 193.2 voltios. ¿Cuál vimos la vez pasada? Vimos este. Este es de 150 voltios. 150 voltios en circuito abierto. ¿Qué quiere decir? ¿Que me sirve o no me sirve para mi sistema que acabo de dimensionar? No, porque dice 193. Pero Vea la ecuación cómo es. La ecuación dice, la tensión del regulador tiene que ser mayor o igual a la multiplicación de cada panel por el número de paneles. Y acá nos dio ese valor 193.2. por eso es menor. O sea, no nos serviría. No sirve, porque usted cómo le va a conectar 193 voltios a algo que va a aguantar solamente 150. 50, sí, ¿no? Por eso les decía que eso, ¿por qué me dio acá tan grande? Porque ahorita en la primera hora sí nos dio apenas. Entonces, ¿qué me toca ir a hacer? Cambiar el regulador. Ya este que les había presentado acá no me sirve. Me toca ir a buscar en el mercado uno de 200 voltios. Porque este ya no me sirve. ¿O qué puedo hacer también para bajar la tensión con ese mismo número de paneles? Cambiar el circuito, uno en serie paralelo, puede ser. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cambia el regulador o cambia o cambia la configuración de los paneles? Yo diría que cambiar la configuración de los paneles. Sería más fácil. Pues porque ya tiene el regulador. Nos toca ir a mirar en el mercado a ver si ese regulador de 200 voltios es fácil de encontrar. Si no, Pues, digamos y que... si no, cambiaré la... Porque puede pasar que estemos limitados en el tema de los elementos, que puede ser que estemos en un lugar muy alejado y no lo consigamos fácil. Entonces, hay dos opciones. O cambiar el regulador o cambiar la configuración. Si cambiamos la configuración, podríamos decir, dejo los 4 paneles, pero conecto 2 en serie y 2 en paralelo para tener 90, más o menos 90 voltios, o sea, la mitad. Porque cada panel es de 370, entonces si lo conecto de esta manera, 2 en serie, y eso los conecto 2 en paralelo, entonces a la salida voy a tener, serían 740 y acá 740. No, pero esto es potencia. Estoy haciendo es tensión. La tensión habíamos dicho que es de 48.3. Ahora sí, multiplique esto, digamos redondeándolo a 50, tendríamos acá una salida de 100 voltios. Y acá una de 100 voltios. Y eso lo conectamos en paralelo, seguirían los 100 voltios a la salida, aumentando la corriente. Acá aumentaría la corriente. Entonces nos tocaría mirar en cuánto aumenta la corriente. Entonces nos vamos a los datos del datasheet del panel. Entonces si me dice que la corriente, ¿dónde está el panel? Era este, sí. La corriente me dice que es de 9.95 amperios. Redondeémoslo a 10. Como son 2, entonces me toca 20 amperios, ¿sí? En la configuración que acabamos de hacer. Entonces acá la corriente
aumentaría a 20 amperios. Entonces me toca ir a revisar si estos 20 amperios los soporta el regulador. Entonces miramos acá y la corriente máxima desde 35. Entonces estaría bien tanto en corriente como en tensión. Esa sería una opción, cambiar la configuración de los paneles. Ahí nos serviría. Estaríamos bien en corriente y en tensión. ¿Qué opinan ustedes de ese montaje? Pues ahorita tocó por eso, por lo que se aumentó, ya teníamos el regulador, ¿sí? Sí. ¿Se puede hacer? Profe, pero perdón, es que me perdí porque aumentó en 20 amperios, que me perdí ahí, qué pena. No, señor, tranquilo, miramos otra vez. Entonces teníamos, pero organizamos esto porque eso está... Teníamos primero, póngale cuidado, para que lo entienda bien, Norma. 4 paneles. Sí. Listo. Si los conecto en serie, voy a tener acá un más y un menos. ¿Sí o no? Cada uno es ¿de cuántos voltios? 49 más o menos era, Sí, ¿cierto? 50, habíamos dicho, bueno, 49 voltios. sí. Eso nos daba ¿cuánto a la salida? 48.3. ¿Cuánto nos daba la salida? Redondeando. Digamos que 200 voltios. 193.2. 193.2. 193.2 voltios a la salida. Cuando fuimos y revisamos el datasheet del regulador, solamente aguantaba 150 voltios. Está ahí bien. Esto es el regulador, 150 Ajá. voltios y 35 amperios. Acá, ¿cuánto es la corriente en este sistema en serie? Lo que nos diga el datasheet del panel. 10 amperios, redondeando. En configuración en serie. O sea, si usted viene y mide acá la corriente, son 10 amperios. Entonces, en esa configuración cumplíamos corriente, pero incumplíamos tensión. Entonces dijimos, toca, perdón, que creo que hay gente por fuera. Entonces nos toca reestructurar. Cuando yo pongo 2 en serie, voy a tener a la salida ¿cuánta tensión? Esto está en serie. 100. Digamos que 100 voltios. Sí, bueno. 100 voltios. Pero Está tengo 2 configuraciones de esas. Sí, señor. Véalas, ahí están. Sí. Como esto yo lo voy a conectar en paralelo, entonces Ajá. esta terminal con esta y esta con esta. ¿Qué tensión tengo a la salida? 100 La voltios. misma 100 voltios. Pero en corriente me toca sumar esta corriente. Vea. aumenta. Entonces, aumenta la corriente. Ay, ya. Si inicialmente tenía 10, ahora tengo 20 amperios. Pero esa configuración me sirve porque cumplo tanto en tensión como en corriente. Ahora sí, Norman. Sí, profe, es que me perdí ahí nomás. Sí, sí, qué pena, gracias. Listo, bien. Listo. No sé si tengamos algo más que añadir ahí. Miremos ahora el cálculo de las baterías. El cálculo de las baterías es una ecuación bastante similar, donde tenemos que calcular el banco de baterías, que va a ser igual también a la energía multiplicada por los días de autonomía dividido la tensión del sistema por la profundidad de descarga. Entonces, la tensión del sistema multiplicado por la profundidad de descarga. Entonces, la energía va a ser la misma que vimos acá anteriormente, que es de 3.725. Eso no cambia. Entonces, tenemos 3.725 multiplicado por los días de autonomía, que normalmente utilizamos entre 1.2 y 1.5. También va a depender de su criterio.
Si usted necesita 2 días de autonomía, pues pone más baterías. Lo normal es poner un 20% de más de un día, entonces 1.2 días. La tensión del sistema. La tensión del sistema va a depender de la potencia. Entonces esto está ahí en los libros, está en toda la literatura que hemos visto a lo largo del curso, del libro que yo les compartí, de los documentos que les he compartido, aparece esta tabla. Si su potencia es menor a 1000, use 12 voltios. Si está entre 1000 y 2500, 24 voltios. Entre 2500 y 5000, 48 voltios. Y mayor de 5000, 120 voltios. Esto para la parte de las baterías. Observe que ahí no se trata de no poner a 36 voltios, por lo que hemos hablado de la dificultad de conseguir esos elementos a esa tensión. Entonces, ¿en qué potencia estamos nosotros? Según el cuadro de cargas. ¿Utilizamos la pico? No, ya ahorita les digo dónde utilizamos la pico. Utilizamos esta de acá, la potencia máxima demandada, 3029. Es decir, que estaríamos ¿en cuánta tensión? En 48 voltios, ¿sí? En una configuración de 48 voltios. Entonces ponemos ahí en la ecuación ese número, 48 voltios. Profundidad de descarga. Vamos a asumir que estamos descargando la batería en un 50%, que es lo normal, para que no se dañe. ¿Cuánto nos da ese número? Alguien que me ayude a verificar. 3725 por 1.2 dividido 48 por 0.5. 186.25. ¿Sí? Alguien que me verifique, porfa. ¿Esto qué es? Amperios hora. ¿Alguien que verifique ese resultado? ¿Dividido en qué, profe? 48 por 0.5. Si estamos ahí viendo la pantalla. Listo, Germán dice que bien. Gracias, Germán. Listo, entonces normalmente en el mercado que encontramos baterías de 100 amperios hora, de 200 amperios hora, de 250 amperios hora. Entonces buscando ahí en internet encontré que las más fáciles de obtener son estas de 250 o las de 100. Entre estos dos números, bueno, estas también se pueden obtener, pero vi que era como un poquito más difícil. Eso también nos toca, eso es trabajo de nosotros, el tema de la comercialización de estos elementos. Entre 100 y 250 nos toca siempre por arriba, ¿cierto? Nos tocaría escoger la de 250, pero suponiendo que esta la podemos encontrar fácil, esta sería la más óptima, ¿cierto? La de 200 amperios hora. Utilizaríamos esa. O 2 de 100. No, señor. Profe. Dependiendo cómo la vamos a conectar, es la pregunta. Sí. Entonces vea que es a 48 voltios y las baterías vienen de 12 voltios, digamos que a 200 amperios hora. ¿Cuántas utilizamos? 4, ¿cierto? Para que nos dé 48. ¿Y las conectamos cómo? ¿Cómo conectamos esas baterías? En paralelo. Cuatro en paralelo. Son las 4 baterías conectadas en serie para que nos dé los 48 voltios. Toca en serie. Sí, sí. Cuando es en serie, ahí tenemos a la salida 48 voltios. Y cada una va a ser de 200 amperios hora. Cada una es igual. Las 4 son iguales. Acuérdese el criterio de que hay que tener en cuenta que todos los elementos sean de la misma antigüedad, de la misma calidad, de la misma fabricante, que sean iguales para poder garantizar el sistema.
Listo, entonces ahí tendríamos el sistema. El dimensionamiento de cuántos paneles y el dimensionamiento de cuántas baterías y el dimensionamiento del regulador. ¿Qué nos falta mirar? El inversor. El inversor. Entonces miremos este inversor. Miremos primero qué nos dice la teoría. Listo, acá están las conexiones, las diferentes formas de hacerlo. Entonces acuérdese, cuando era en serie, sumábamos la tensión y la capacidad permanece igual. Y cuando es en paralelo, la tensión se mantiene igual y se suma la capacidad. Entonces acá utilizamos una fórmula muy sencilla parecida a la del regulador, donde la potencia tiene que ser mayor o igual a la potencia máxima demandada por un factor de simultaneidad, que fue el que tuvimos acá, ¿ve? Factor de simultaneidad. Es decir, vamos a utilizar este valor de acá, 2423. Entonces tenemos acá la potencia máxima demandada es igual a 2423. 2423 vatios. Esa es nuestra potencia máxima demandada. Entonces vamos y miramos el datasheet del inversor. Entonces acá hay diferentes modelos de diferentes potencias, 1200, 1600, 2000, 3000, 5000. ¿Cuál de esos utilizamos? Hay que tener algo en cuenta, que estamos midiendo, vean, potencia activa. Y acá, esta primer renglón me está diciendo ¿qué me está diciendo? Que es SBA. Voltiamperios. Voltiamperios, ¿sí? ¿Y Sí, qué es sí. voltiamperios? ¿Qué unidad está representando ese voltiamperios? ¿O qué está midiendo? De 3000, dice en CISA. Alterno, voltaje alterna. La potencia reactiva, ¿se acuerdan? Entonces, haciendo un recorderis rápido, entonces tenemos acá el triángulo de potencia, donde tenemos la potencia activa medida en vatios, tenemos la potencia reactiva medida en voltiamperios reactivos y tenemos la potencia aparente medida en voltiamperios. Es decir, nos están dando este dato. Acá tenemos el ángulo, que es el ángulo de desfase entre la tensión, suponiendo que esto es tensión, y la corriente. Entonces, cuando hay este desfase, hay un ángulo de desfase, es por el tipo de cargas. Entonces, si tenemos muchos motores, es decir, muchas bobinas, va a ocurrir ese desfase. ¿Listo? Entonces, cuando estamos haciendo cuadros de carga donde hay muchos motores, tenemos que tener en cuenta este factor de potencia. Ahorita, como el objetivo era más entender cómo se hacía el cuadro de cargas, lo hicimos con cargas donde no era tan importante medir este factor este desfase que hay entre corriente y tensión. Si vamos a hacer una instalación industrial donde hay muchos motores que están funcionando allá todo el día, entonces ya nos toca tener en cuenta eso a la hora de escoger el inversor. Ahorita solamente vamos a tener en cuenta la potencia activa, es decir, esta potencia de esta parte del triángulo asumiendo que no hay este desfase. Entonces, ¿cuál escogeríamos ahí? Ahora sí es claro, ¿no? Este 2400 creo, apenas. No, toca el siguiente. Este se queda corto. Toca el de 4000. Uy, perdón. ¿Sí, señor? ¿Sí? Sí, pensé que había terminado 4000, sí. 4000. Porque podríamos haber caído en la tentación de decir, claro, tengo acá en mi cálculo 2400,
Si no sabemos interpretar bien, venimos y compramos este. Y resulta que eso no era potencia activa, sino potencia aparente. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, acá también nos informa el tema de la frecuencia. Puede trabajar a 50 o a 60 Hz. Nos sirve para acá, para Colombia. Listo. ¿Qué más tenemos que mirar ahí? Ahora sí, la potencia pico, que sabemos que es un transitorio, sabemos que es de muy corta duración, estamos hablando de milisegundos. Entonces, el fabricante también me va a dar acá un valor máximo. Ya como escogimos este de 4000, toca ir a mirar cuál es la potencia pico. Entonces acá me dice pico de potencia 10.000. O sea, aguanta de manera sobrada, 10.000. Está muy por encima de lo que nos dio a nosotros acá de 4.800. Entonces, esa es la manera de calcular acá esos elementos. Como les digo, ya existen herramientas que le hacen todos estos cálculos, pero lo importante es saber de dónde sale. Ya usted cuando vaya a utilizar esas herramientas computacionales, usted ya tiene una base sólida para poder interpretar esos datos. Listo, no sé si tengamos alguna pregunta relacionada con el inversor. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Listo, bien. Entonces, ¿cuál es la idea del siguiente ejercicio? Es que usted llegue y revise todo lo que hicimos hoy y haga nuevamente un cuadro de cargas añadiéndole este elemento, que es bastante común en nuestras instalaciones. Le va a poner allá una ducha. Entonces, puede hacer varias cosas. Dejar esto igual y añadir ese elemento. O lo puede hacer con una necesidad que usted tenga. Entonces, usted dice, yo necesito o yo hice ya una instalación. Voy a verificar con este método que me dé muy parecido o que me dé igual. Alguien habrá hecho un sistema que haya cogido el recibo de un año, los recibos de un año, las facturas de la energía y con base en esa información haya hecho su montaje. Es válido. Otra persona dirá, yo tomé todas las tablas que me ofrece el operador de red y también lo hice así. Alguien dice, yo lo voy a hacer con el método de hacer los cuadros de carga, que este método es bastante utilizado a nivel industrial, porque las cargas allá son muy particulares. Los motores, eh, la actividad económica va a ser diferente y muy dinámica. Entonces hay que hacer todos estos cálculos. ¿Listo? Entonces en el transcurso de mañana, del día de mañana, les comparto ahí las instrucciones para el siguiente ejercicio. Los que no han entregado el anterior, porfa, pónganse al día. Hay varios compañeros ya lo entregaron, hicieron un excelente trabajo en cuanto a los resultados, a la presentación. La idea no es que usted vaya y se copie de los que ya hicieron esto, sino que lo tome de ejemplo y diga, vea, yo puedo aprender a entregar un buen trabajo, a mejorar mis informes. Esa es la idea. Esa es la idea del grupo, que nos ayudemos entre todos. No se trata de copiar, sino de aprender. Nos queda pendiente mirar este video, este se los deja a usted, para que lo miren en estos días ya con la mente un poquito más fresca, donde nos enseñan cómo hacer la conexión del inversor, que va a ser algo muy sencillo. ¿Listo? Pero eso ya dejémoslo para que ustedes lo miren individualmente y les comparto la presentación. Porfa, para que lo detallen. No sé si tengamos algo más que añadir. De mi parte no, profe, gracias. Listo, Norma. Gracias por la participación. Listo, profesor. Muchas gracias. Usted muy amable. No, a ustedes siempre por la participación. Gracias, profe. Gracias, profesor. Listo, gracias a ustedes.
Bueno, pero que tenga una buena noche, Dios lo bendiga. Igualmente que descansen. Gracias por participar.